los procesos de coagulación que nosotros vamos, perdón, a tener. De manera general, ahorita para entrar en sintonía, esos procesos de coagulación, pues ¿en qué consisten? Esos procesos de coagulación consisten en que nuestro sistema pueda de alguna manera sanar las lesiones que se formen en las paredes de los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se esté perdiendo a través de esa lesión. En eso consisten nuestros procesos de coagulación. Ese proceso de coagulación, de manera general, va a consistir en que nuestro vaso sanguíneo dañado o que se haya roto su pared va a disminuir el calibre, es decir, va a haber una vasoconstricción. Después de que hay una vasoconstricción, comienzan las plaquetas a trabajar. ¿Cuál es el trabajo de manera global de las plaquetas? Pues ir formando lo que se denomina un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario, pues es, como su nombre lo dice, es formar un tapón, es formar un acúmulo de plaquetas en el sitio en donde el vaso sanguíneo se encuentra dañado para evitar que la sangre se continúe saliendo a través de ese sitio. Una vez que las plaquetas han formado ese tapón en el sitio de lesión, actúan lo que se denominan los factores de la coagulación, que son proteínas que forman parte del plasma, que andan ahí en circulación, y lo que hacen estos factores de coagulación prácticamente es que ese tapón plaquetario se amarre, sea mucho más firme, sea mucho más fuerte a través de la formación de una red o una malla de fibrina para que de esa manera el coágulo esté totalmente bien formado y bien amarrado en el sitio de la lesión. ¿De qué me sirve que ese coágulo esté bien formado en el sitio de la lesión? Pues sirve para que este no se vaya a desprender, porque finalmente la circulación no se bloquea en ese vaso sanguíneo dañado, sigue la sangre circulando. Entonces, esa velocidad o ese flujo con la cual circula la sangre puede llegar a arrancar el coágulo en caso de que este no esté firme, no esté fuerte. De tal manera que la importancia de todos estos eventos de la coagulación, pues es hacer que ese coágulo sea lo suficientemente fuerte para que no se llegue a desprender, porque si se desprende, pues va a traer otro problema distinto, además de la pérdida de sangre que se va a tener a través de ese sitio de lesión. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos eventos que nosotros tenemos en eso consisten, en formar un coágulo lo suficientemente fuerte que tape la herida para que no se pierda la sangre, pero también ese coágulo va a estar ayudando a dar el tiempo suficiente de que la pared del vaso sanguíneo pueda estarse sanando, pueda estarse recuperando. Y entonces, una vez que se ha recuperado la pared del vaso sanguíneo, es remover, así como se formó el coágulo, pues hay que removerlo, hay que eliminarlo por completo para que entonces todo regrese a la normalidad. Hasta aquí sería ese proceso de coagulación, es decir, el proceso de coagulación que se involucra como parte de los procesos de hemostasia que nosotros vamos a tener, incluyen la formación del coágulo, pero también su eliminación, que se ha eliminado en el tiempo que sea necesario para poder reparar completamente el tejido. Si alguno de estos eventos que yo mencioné ahorita de manera general y que ya tienen ahí su clase para que los vean con un poco más de atención, cuando alguno de estos mecanismos falla, entonces vamos a tener que ese individuo va a presentar hemorragias. Es decir, si falla, por ejemplo, la vasoconstricción, si falla, por ejemplo, la actividad de las plaquetas en formar ese tapón plaquetario, si fallan los factores de la coagulación que forman esa malla o red de fibrina, cualquiera de estos fenómenos que llegue a fallar va a provocar que entonces un paciente presente hemorragia. Esas hemorragias pueden ir desde graves, por ser espontáneas, sin que haya algún estímulo que las esté generando, o bien que se originen esas hemorragias después de un traumatismo. Y lo más recurrente que nosotros vamos a tener, por ejemplo, a los traumatismos, pues son las cirugías, que es lo que más vamos a tener nosotros contacto con este tipo de situaciones hemorragias, en donde algún punto del proceso de coagulación
está fallando. Entonces, nosotros vamos a participar desde el laboratorio evaluando estos puntos de la coagulación. Este cuadro que ustedes están viendo en este momento simplemente es para que el médico pueda intuir a través de la entrevista que tiene con su paciente si la enfermedad que él tiene es heredada o es adquirida. Estoy hablando de una enfermedad hemorrágica específicamente, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos abordando en este momento. De tal manera que el médico entonces va a tener que hacer o cuestionar a su paciente todo lo que viene aquí mencionado para que él pueda ir orientando si la enfermedad hemorrágica que su paciente tiene es heredada o si la enfermedad es adquirida, que eso es entonces lo que ustedes van a estar por ahí revisando o leyendo al momento de estar viendo los diferentes trastornos hemorrágicos que puede tener un individuo. Entonces hay que clasificarlo como heredado o como adquirido y el médico, para darse cuenta, pues hará entonces estos cuestionamientos. En segundo lugar, ¿qué es lo que va a hacer el médico para poder seguir orientándose en el diagnóstico? Una vez que él intuya que la enfermedad hemorrágica es heredada o adquirida, va a tener que, a través igual de ciertas características como las que vienen aquí señaladas, empezar a orientar el diagnóstico a si ese paciente tiene fallas o la hemorragia se debe a que hay fallas en el proceso de hemostasia primaria o bien a si hay fallas en el proceso de hemostasia secundaria. Para los que no han visto el video, por obvias razones, ¿verdad? Que lo pueden ver a partir después de esta clase, en base a su disponibilidad de horario. La hemostasia primaria incluye dos eventos particulares, lo que es la fase vascular y lo que es la fase plaquetaria. Es decir, la hemostasia primaria lo que incluye son los eventos del vaso, que sería específicamente la vasoconstricción, y la actividad que están realizando las plaquetas. Eso es lo que incluye la hemostasia primaria. Entonces, cuando el médico observa estas características en su paciente y todas las palomea o el paciente las va cumpliendo en base a la entrevista y a la observación clínica que el médico hace, el médico, además de decir es heredada, es adquirida, puede estar intuyendo si hay un fallo en el funcionamiento del vaso sanguíneo o bien en el funcionamiento de las plaquetas. ¿Por qué? Porque estas, o cuando hay una falla en la hemostasia primaria, el paciente la enfermedad se va a presentar de manera espontánea. La hemorragia es inmediata tras un traumatismo. La hemorragia es prolongada y no recurrente, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a estar entonces palomeando el médico para tratar de decir, ok, quizá lo más seguro que esté fallando como parte del proceso de coagulación en mi paciente sea la hemostasia primaria, si el paciente cumple entonces con estas características. Pero si el paciente no cumple con estas características, pero sí con las que están señaladas aquí a un lado, quiere decir entonces que lo que está fallando en su paciente es la hemostasia secundaria. ¿Cuál es la hemostasia secundaria? La hemostasia secundaria es en donde intervienen todos los factores de la coagulación para formar la malla de fibrina. Es decir, aquí evaluamos plaquetas y la fase vascular, y aquí evaluamos la fase líquida, se le denomina, que prácticamente la fase líquida hace referencia a la evaluación de los factores de la coagulación, que son varios los factores de la coagulación, recuerden ustedes, seguramente al menos hasta ahora lo han escuchado mencionar, la cascada de coagulación se va a estar evaluando a través de la hemostasia secundaria. Entonces, a través de esto, el médico, nosotros no, el médico va a poder darse cuenta o ir orientando su diagnóstico hacia si es heredada, adquirida, y si lo que está fallando como parte de ese proceso de coagulación en su paciente es la hemostasia primaria o bien la hemostasia secundaria. Esas son parte de la clínica o para que vean la diferencia que hay entre una petequia, entre una equimosis y entre lo que es púrpura. Prácticamente la diferencia radica en el tamaño de las lesiones. Las petequias son lesiones en color rojizo, pequeñitas. La púrpura aumenta de tamaño
y es un poco más irregular la forma. Y en el caso de la equimosis, pues el tamaño es mucho mayor en comparación a púrpura y en comparación a una petequia. ¿Por qué hago referencia a eso? Pues bueno, porque vean aquí en la parte de abajo cuáles son las lesiones que el médico va a estar observando para poder determinar si efectivamente hay hemorragia o no en su paciente, siempre y cuando obviamente se esté manifestando a nivel de piel o de mucosa. Eso no quita que pueda haber hemorragias internas en donde el médico no tenga una manifestación clínica clara para poder estar viendo que efectivamente hay una hemorragia en su paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clínica que el médico va a estar observando. Esto, en caso de que nosotros estemos tomando la muestra del paciente, pues esto sí lo pudiésemos llegar a observar nosotros, si somos entonces analíticos al momento de estar haciendo la toma de muestra en nuestros pacientes. Sin embargo, como no conocemos nada del resto de su historia clínica, hasta en algunas ocasiones, pues nos pasa totalmente desapercibido este tipo de características. Sin embargo, si eso es lo que el médico va a estar viendo entonces en sus pacientes, que quizá tengan fallas en los procesos de coagulación, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar entonces haciendo? Bueno, todo esto es lo que nosotros podemos estar haciendo en el laboratorio. Todas estas pruebas son las que a nosotros nos permiten poder evaluar todo el proceso de coagulación de nuestro paciente. Inclusive, vean el título que yo agregué justamente aquí. Todas estas son las pruebas ideales que se consideran como preoperatorias. Quienes tengan experiencia dentro en el laboratorio de análisis clínicos se habrán dado cuenta de que normalmente o comúnmente las pruebas preoperatorias que actualmente se hacen a un paciente que pretende ser ingresado a cirugía son la biometría hemática, el TP y el TTP. Algunas de estas pruebas ya las revisaron ustedes para poder hacer su reporte de las pruebas de coagulación. Ahí viene cómo se hace. Es difícil encontrar videos con exactamente la misma metodología establecida, entonces traté de que fueran lo más representativo posible para que vieran ustedes cómo se hace cada una de ellas. En la actualidad, entonces, repito, las pruebas preoperatorias indicadas para los pacientes que van a ingresar a cirugía son biometría hemática, el TP y el TTP, nada más. Esas son actualmente las pruebas consideradas como preoperatorias. Sin embargo, vean esto que nosotros o que yo les estoy incluyendo aquí. Sería ideal que a cada uno de los pacientes que fuera a ingresar a un proceso de cirugía se le hicieran todas estas pruebas que vienen incluidas aquí. Que les digo, de todas las que vienen incluidas prácticamente aquí, yo creo que la única que no conocen y que no venía incluida en su práctica es la retracción del coágulo, que es una práctica también sumamente sencilla. Al igual que el tiempo de sangrado, al igual que la prueba del torniquete, al igual que el tiempo de coagulación. Son pruebas sencillas e inclusive rápidas de realizar a los pacientes, que si nosotros las practicáramos junto con el TP y el TTP y nuestra biometría, pues tendríamos un panorama completo de cómo está el proceso de coagulación de mi paciente. Vean ustedes cómo la biometría hemática pues me ayuda a evaluar específicamente en cuanto a coagulación el número de plaquetas. Me dice cuántas plaquetas son las que tiene mi paciente, porque desde ahí, pues si el número está variado o diferente al de referencia, desde ahí puedo tener problemas en la coagulación de mi paciente. Tengo la prueba del torniquete, que esa me evalúa la fase vascular de la hemostasia o como prueba de coagulación. Los tiempos de sangrado, que hay varias técnicas para poder hacer los tiempos de sangrado, ya sea que se haga una punción en el dedo, una punción en el antebrazo, punción en la oreja, por ejemplo, para poder determinar los tiempos de sangrado, que eso me ayuda a evaluar entonces la hemostasia primaria. Recuerden que hemostasia primaria es tanto la fase vascular como la fase plaquetaria. Tenemos el TP, el TTP, ahí está establecido qué nos evalúa el TP, qué evalúa el TTP. La retracción del coágulo, que me mide específicamente el factor número 13 y el proceso de fibrinólisis.
Y el número 7, que es el tiempo de coagulación, que me evalúa tanto la fase plaquetaria como la fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, con esta, se les está recordando para qué me sirve cada una de las pruebas. Que si entonces yo le hago todas estas pruebas a un paciente, ya sea con sangrado o que va a entrar a cirugía, tengo un panorama global de cómo está su proceso de coagulación. ¿Qué pasa cuando yo solamente evalúo TP y TTP y la biometría hemática a todos aquellos individuos que van a ingresar o que pretenden ingresar a un proceso de cirugía? Prácticamente lo único que estoy haciendo es determinar la cantidad de plaquetas, inclusive aquí puedo decir la morfología de las plaquetas, pero entonces nada más estoy evaluando a las plaquetas con la biometría hemática. Si estoy incluyendo TP y TTP como parte de preoperatorios, nada más estoy evaluando lo que es la hemostasia secundaria. Es decir, estoy evaluando a mis factores de la coagulación. Y es todo lo que estoy evaluando, ¿de acuerdo? Sin embargo, no estoy incluyendo la fase vascular, a lo mejor no estoy incluyendo en su totalidad la fase plaquetaria que forma parte de la hemostasia primaria. Es decir, si yo hago nada más estas 3 pruebas, puede ser que me quede corta en la evaluación que yo estoy haciendo en ese proceso de coagulación que el paciente va a tener. Entonces, esto es lo ideal que hay que estar realizando o que se debería, pues, estar realizando a los pacientes. Hay varias razones del por qué no hacerlo y a ver ahorita ustedes qué opinan al respecto de por qué no se pueden o no se hacen todas estas pruebas a los pacientes que van a entrar a cirugía, que es donde regularmente nosotros hacemos más este tipo de pruebas, puesto que las enfermedades hemorrágicas pues no son tan comunes. Algunos tips que deben de incluir ustedes cuando hagan la evaluación de la coagulación de su paciente. En el caso de que ustedes observen trombocitopenia en el resultado de la biometría hemática de su paciente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes inmediatamente con un paciente que presente trombocitopenia? Inmediatamente van a montar un frotis de sangre periférica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quizá esta trombocitopenia pueda ser falsa, que se le denomina como pseudotrombocitopenia, o bien pueda ser una trombocitopenia real. ¿En base a qué lo voy a determinar? Ese frotis de sangre periférica me va a ayudar. ¿Por qué? Porque ese frotis de sangre periférica yo puedo estar observando que las plaquetas están aglutinadas, empiezan a aglutinarse ya sea por temperatura, ya sea por el anticoagulante, que esto es lo más común que podemos tener nosotros en el laboratorio, porque el EDTA promueve la aglutinación de las plaquetas, o bien porque mis plaquetas están gigantes, porque las plaquetas presentan o parecen satélites. ¿Esto cómo lo voy a estar yo detectando? Lo voy a estar detectando en un frotis de sangre periférica. ¿Eso qué me indicaría? Que hay una trombocitopenia falsa, es decir, el equipo me está haciendo un conteo bajo de plaquetas debido a que estas están aglutinadas, debido a que estas tienen un tamaño mayor, debido a que están formando satelitismo y por eso es que mi conteo está disminuido. Pero si yo elimino, por ejemplo, la aglutinación, el conteo de plaquetas retornaría a la normalidad, ¿de acuerdo? En el caso de que ese frotis de sangre periférica, pues empiece yo a observar que la morfología de las plaquetas no coincide con lo que yo tenía en mente como una referencia o como una normalidad, pues entonces quiere decir que esa trombocitopenia es real. Es decir, hay una trombopatía en el paciente. ¿Por qué? Porque la forma de las plaquetas está alterada y por lo tanto estas están disminuyendo. Hay un proceso que está causando esa disminución, que no es un proceso un tanto técnico como se muestra en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Si las plaquetas en ese frotis de sangre periférica muestran una morfología totalmente normal, pues entonces la recomendación sería que el hematólogo comience a estudiar la médula ósea, específicamente a los megacariocitos, para ver qué es lo que está pasando, por qué no hay una cantidad suficiente de plaquetas en circulación. Cuando yo en el frotis las estoy viendo, o las poquitas que haya, las estoy viendo totalmente normales. Entonces, yo la recomendación que les doy es que siempre que ustedes tengan un paciente con trombocitopenia,
hay que entonces verificar a ver si es una falsa trombocitopenia. ¿Por qué? Porque eso es lo más que puede estar ocurriendo, sobre todo por el tipo de anticoagulante que nosotros estamos utilizando para poder hacer, al momento de hacer la toma de muestra. Para poder descartar que efectivamente esa disminución falsa de plaquetas que tenemos en nuestro paciente es causada por el anticoagulante, hay que revisar nuestros histogramas. Además del frotis, el histograma también nos puede estar ayudando a determinar si quizá el anticoagulante es el causante de que mi conteo plaquetario esté disminuido en el paciente. ¿Por qué? Porque regularmente vamos a ver histogramas que nos presenten agregados plaquetarios. Entonces, recuerden por ahí el rango en donde nosotros observamos esos agregados plaquetarios, que bueno, más bien sería en esta parte de aquí o después de 30, en donde empezamos a ver las curvas totalmente anómalas en el histograma, que acá no se aprecia tanto como tal, sin embargo, vemos una curva totalmente anómala para las plaquetas que nos pueden estar indicando agregados plaquetarios. Si viendo el histograma más el frotis de sangre periférica compruebo que hay una aglutinación o agregados plaquetarios, ¿qué es lo que voy a hacer con ese paciente? Hay que tomarle, por favor, una nueva muestra, pero esa muestra, por favor, hay que tomarla con un nuevo anticoagulante, que en esta ocasión va a ser citrato, es decir, ya no voy a usar EDTA, voy a descartar tomando una nueva muestra con un nuevo anticoagulante para ver si efectivamente el EDTA era el que me estaba causando este tipo de problemas en mi paciente. Si tomo la muestra de nuevo, pero ahora con citrato, la trombocitopenia falsa debe de desaparecer. Si no desaparece, quiere decir que entonces no era el EDTA el causante de ese problema y entonces hay que estar determinando cuál es el agente. Si la trombocitopenia se corrige a través de tomar la muestra con citrato, pues quiere decir entonces que el EDTA era quien estaba haciendo tal interferencia para generarme ese dato anormal. Entonces, cuando tengan ustedes que hacer el análisis de las plaquetas, tomen sobre todo el anticoagulante mucho en consideración para poder hacer el análisis de sus resultados. Aquí tenemos nuestra cascada de coagulación, también ahí viene explicada un tanto en los videos. En esa cascada de coagulación, pues lo que nosotros tenemos es cómo es los factores, estos que tenemos aquí denominados como factores de coagulación, que se denominan a través de números romanos, como lo tenemos aquí especificado, van a irse activando en forma de cascada para lograr, o el objetivo es lograr activar al factor número 10. Ese factor número 10 va a actuar sobre la protrombina para generar trombina, y entonces la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno para que entonces el fibrinógeno se convierta en fibrina y que se forme esa malla que yo mencionaba hace un momento para literalmente hacer un amarre o amarrar bien fuerte a las plaquetas que están formando ese tapón para que el coágulo sea completamente estable y quede bien firme y posicionado en el sitio en donde tenemos la lesión en la pared del vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Hay dos vías, tenemos nuestra vía intrínseca, tenemos nuestra vía extrínseca de la cascada de coagulación, en donde nosotros podemos entonces estar haciendo en el laboratorio lo que se denomina como TPT, en donde evaluamos lo que es la vía intrínseca y tenemos el TP para poder evaluar la vía extrínseca. Déjenme, me regreso porque no vaya a ser si estoy en lo correcto. Luego confundo cuál es la intrínseca y cuál es la extrínseca, ¿de acuerdo? Entonces, intrínseca y extrínseca lo que nosotros vamos a tener y lo que evalúa cada uno de ellos. En el laboratorio nosotros utilizamos un reactivo que lo que hace es activar al factor número 12 y activando al primerito de la vía se va esto en cascada para ir activando al resto de los factores de la coagulación y lo que nosotros detectamos en esa prueba pues es la formación de fibrina, es decir, la conversión del fibrinógeno a fibrina que sería el 1A que viene aquí señalado. En el caso del tiempo de protrombina, lo que incluye nuestro reactivo es lo que se denomina el factor tisular.
Ese factor tisular es lo que está contenido en el frasquito que yo utilizo en el laboratorio, más calcio. Todas estas reacciones requieren mucho del calcio para poder llevarse a cabo, en donde este factor tisular lo que va a hacer es activar al factor número 7 y luego de nuevo se va en cascada hasta la formación de fibrina, que es lo que nosotros visualizamos entonces en la prueba para cada una de ellas. De tal manera que nosotros decimos entonces que el TPT, que evalúa al factor 12, al factor 11, al 9 y al 8. Evalúa la vía intrínseca, que son estos factores. El TP, que evalúa al factor número 7, es decir, a la vía extrínseca, que tiene menos participantes que la vía intrínseca. Sin embargo, ambos, ¿sí?, están evaluando que al factor número 10, al factor número 5, evalúan a la trombina e inclusive evalúan la fibrina. A esto se le denomina como la vía común. De tal manera que, ¿qué pasaría si ustedes obtienen un resultado en donde solamente el TPT está alargado, pero este está dentro de valores de referencia? Si el TPT está alargado nada más, quiere decir que alguno de estos factores está deficiente. ¿Por qué? Porque son los específicos que este TPT me está evaluando. Si por lo contrario TP está alargado y este está TPT en valores de referencia, ¿qué quiere decir? Que el que está afectado en mi paciente es el factor número 7, que es el específico para el TP. ¿Qué pasaría si ambos tiempos, tanto TPT como TP, se encuentran alargados? Quiere decir que entonces el problema se encuentra en la vía común, en la que ambos están participando dentro del proceso de determinación que yo estoy haciendo en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, traten de hacer toda esa distinción. ¿Qué vamos a hacer o qué se recomienda hacer en el laboratorio para poder complementar todas estas pruebas que nosotros tenemos en donde obtenemos que el TPT o el TP está alargado o que los dos al mismo tiempo están alterados, están alargados en mi paciente? Si están alargados, quiere decir que se retrasa la formación de la fibrina. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Y por qué se retrasa la formación de la fibrina? Pues porque si alguno de estos factores está defectuoso, pues esto va a tardar más tiempo en culminar en la formación de fibrina. Por eso es que el tiempo se alarga. O bien, si este está deficiente en cantidad, pues esta vía va a tardar un poquito más en la generación de fibrina. ¿Por qué? Pues porque hay poca cantidad o nula cantidad del factor que cada uno de estos tiempos esté evaluando. De esa manera lo vamos nosotros a ver. Si el factor número 10, por ejemplo, es el que está deficiente, entonces la vía común aquí va a estar atorada, es como un cuello de botella, en donde aquí va a estar atorado el tráfico. Sin embargo, va a haber formación de fibrina, sí, nada más que en un tiempo más prolongado, puesto que la cantidad del factor número 10 que tiene el individuo, pues es poquita, hablando obviamente de alguna patología, para que entonces puedan hacer ustedes toda esa evaluación. Una vez que yo observo que mi paciente tiene TP o TTP alargados, o los dos, ¿de acuerdo? Alargados, dependiendo del resultado, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Se recomienda hacer esta prueba que se llama corrección de los tiempos de coagulación. Vamos a corregir o vamos a ver si se corrige ese tiempo de protrombina en el paciente o el TTP en mi paciente. ¿Cómo lo puedo corregir? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, lo que viene aquí señalado. El plasma de mi paciente, en donde estos dos tiempos o uno de ellos, cualesquiera que sea el resultado, salió alargado, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Lo vamos a mezclar con plasma normal. ¿Qué significa plasma normal? Pues significa un plasma que todos sus factores de la coagulación están presentes en cantidades normales, que ese plasma no tiene los tiempos alargados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mezclar el plasma de mi paciente con un plasma completamente normal y hago diluciones seriadas, ¿de acuerdo? De ello, utilizando como diluyente
plasma normal. Hago una dilución 1:2, 1:4 y 1:8. Una vez que yo preparé mis diluciones, vuelvo a hacer la determinación de TP, de TTP o de ambos, ¿de acuerdo? Si estos tiempos que originalmente me habían salido, es decir, cuando yo hice por primera vez la prueba en mi paciente que me salió alargado, si al hacer estas mezclas con estas diluciones, esto corrige, quiere decir que sí hay, que si corrige, quiere decir que hay un trastorno en los mecanismos humorales. ¿Cuáles son los mecanismos humorales? Pues en la fase líquida, en la hemostasia secundaria que hemos estado denominando, es decir, que algún factor de este proceso de coagulación está fallando. Sin embargo, con esta prueba, ¿yo sé cuál factor es el que está fallando? No, porque puede ser, por ejemplo, este, o este, o este, o este, o este. ¿De acuerdo? Son varios los factores que pueden estar fallando. Perdón, por la interrupción. Retomando entonces, al hacer estas mezclas, si corrige en el plasma de mi paciente STP o STTP, quiere decir que sí, efectivamente, alguno de los factores de la coagulación está deficiente en mi paciente. Sin embargo, con esta prueba, pues no determino todavía con especificidad cuál es el factor que está fallando. En el caso de que al hacer estas mezclas, es decir, estarle dando supuestamente a este plasma de mi paciente lo que no tiene en cuanto a coagulación y vuelvo a hacerlo y no corrige, quiere decir que hay un inhibidor de la coagulación y entonces hay que estar buscando efectivamente cuál inhibidor es el que está presente impidiendo que estos factores que sí están presentes en mi paciente, que no están deficientes, está siendo bloqueado para que pueda estar ejerciendo su función en particular. Así es como se reporta en caso de que efectivamente después de hacer este proceso sí haya una corrección, así es como nosotros lo vamos a reportar. Si corrige en la dilución 1:2, quiere decir que un factor, que no sabemos cuál específicamente, tiene una deficiencia del 50%. Si corrige hasta el tubito de la dilución 1:4, quiere decir que el factor está deficiente en un 75%. Y si corrige hasta la dilución 1:8, quiere decir que hay una deficiencia del 87% basándome en las diluciones, obviamente, que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una sugerencia que realizar para efectivamente demostrar que hay alguna deficiencia en los factores de coagulación. Hay otra prueba que también, que seguramente esta puede ser alguna en la que más hayan batallado para responder, o si todavía están en tiempo de responderla, bueno, pues pueden hacerlo. En donde este proceso que nosotros tenemos aquí se llama dilución de los tiempos de coagulación, ¿de acuerdo? Es una dilución lo que vamos a realizar. Esta prueba, a diferencia de la corrección, que es la que acabamos de describir, ¿cuál es la diferencia que nosotros vamos a tener? La diferencia va a radicar en que la prueba de dilución de tiempos de coagulación la vamos a realizar cuando el TP o el TTP o ambos, dependiendo del resultado de mi paciente, me salen con una diferencia de 1 segundo en base al valor de referencia, ¿de acuerdo? Y muchas veces, espero y no les haya tocado y espero que se haya tomado un poco más en serio este tipo de resultados en un laboratorio de análisis clínicos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones vemos que nos sale el TP con una diferencia de 1 segundo, es decir, alargado, pero la diferencia es de 1 segundo con el valor de referencia. Y decimos, ¡ay, es 1 segundo! ¿Qué puede pasar? No le va a pasar nada al paciente, no se va a desangrar cuando se sea sometido a una cirugía. O bien, si no lo decimos nosotros, vamos a decir que nosotros, pues bueno, finalmente esa decisión es del médico, ¿no? No es de nosotros si lo somete o no a cirugía, que el médico diga,
es un segundo de diferencia. No, lo vamos a meter a cirugía. Que al cabo es un segundo de diferencia lo que tenemos en ese tiempo de coagulación, en esos tiempos, en ese TP y en ese TTP. Entonces, el médico fácilmente con ver esa diferencia dice que se pase a cirugía, no pasa nada, es un segundo de diferencia. ¿Cómo pudiéramos nosotros convencer a ese médico de que en algunas ocasiones sí puede pasar algo, aunque tenga solamente un segundo de diferencia en el resultado de TP o de TTP en base a sus valores de referencia? Para ello montamos entonces esta prueba que se llama dilución de tiempos de coagulación, ¿de acuerdo? En donde lo que vamos a hacer es que el plasma del paciente lo vamos a diluir, así como lo hicimos en la corrección de los tiempos. Sin embargo, vean ustedes que para la corrección usamos nosotros como diluyente un plasma normal, que no le fallara ningún factor de la coagulación. En el caso de dilución de tiempos de coagulación, ¿qué utilizamos como diluyente? Solución salina, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar solución salina y entonces el plasma de nuestro paciente como tal lo diluimos en solución salina, hacemos nuestras diluciones seriadas, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, para que de esa manera la cantidad de factores de coagulación pues la estemos disminuyendo en cada una de nuestras diluciones. Y hacemos de nuevo a cada una de nuestras diluciones, montamos el TP o el TTP, dependiendo de lo que nos haya salido alterado, con un segundo de diferencia, o los dos, si los dos nos salieron con un segundo de diferencia en cuanto a nuestro valor de referencia. Al mismo tiempo, es decir, así como yo estoy corriendo mi muestra problema en esta dilución, hay que hacer hay que montar un plasma totalmente normal, un plasma que no haya tenido esta diferencia, de hecho que esté dentro de mis valores de referencia. De tal manera que voy a tener, pues, ¿cuántos tubitos? 6 tubitos, 3 que correspondan a la muestra de mi paciente y 3 diluciones que correspondan a mi plasma normal, a mi control prácticamente. A todos esos 6 tubitos les voy a hacer el TP o el TTP o ambos, dependiendo de cuál me haya salido alterado con este segundo de diferencia. ¿Para qué voy a hacer eso? Porque voy a empezar a comparar los resultados. El resultado de TP que yo obtenga de mi muestra problema en la dilución 1 a 2, ¿con quién lo voy a comparar? Con el resultado que yo obtenga en mi tubito de dilución 1 a 2, pero de mi plasma normal. Y veo cómo está el TP o el TTP en cada uno de estos 2 tubitos. Si la diferencia o si hay diferencia en el resultado, ya es un foco rojo que me dice aguas. Hay problemas en ese paciente, aunque yo tengo un segundo de diferencia, ¿de acuerdo? Me voy a comparar el siguiente tubito, es decir, la dilución 1 a 4, tanto de mi muestra problema como de mi plasma normal. De nuevo comparo el tiempo en cada uno de esos 2 tubitos y si voy viendo que la diferencia entre las diluciones y mi plasma normal se va haciendo cada vez más amplia, esa diferencia, conforme va avanzando la dilución, quiere decir que mi paciente tiene muchas probabilidades de sangrar en esa cirugía, aunque como prueba inicial yo haya obtenido solamente una diferencia de 1 segundo con el valor de referencia, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir comparando mis diluciones con las diluciones del plasma normal y si ya de manera global al final, y si la diferencia entre 1 a 2, 1 a 4 y 1 a 8 en relación a mi plasma normal cada vez se va haciendo mayor, quiere decir entonces que hay muchas probabilidades de que el paciente en la cirugía vaya a sangrar, aunque como resultado inicial yo solamente haya visto un segundo de diferencia. Entonces, esta prueba de dilución me puede a mí ayudar a convencer al médico de que aunque su paciente solamente tenga desfasado su TP o su TTP un segundo con respecto al valor de referencia, puede sangrar en la cirugía. Entonces, mejor no lo someta a la cirugía. Hay que esperar a que los tiempos se normalicen para que entonces ahora sí se pueda dar luz verde a ese proceso de cirugía. Pero solamente a través de esta prueba de dilución
es cómo se puede lograr convencer al médico de que efectivamente no someta a su paciente a cirugía, aunque tenga estos resultados que están en la rayita o que en algunas ocasiones dicen no pasa nada y así lo metemos a cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces si este paciente vemos que con un segundo de diferencia, vemos que en las diluciones se va ampliando la diferencia en relación a su plasma normal y decimos es que va a sangrar, el médico decide meterlo a cirugía aún así, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a meter en otro problema más en el laboratorio y específicamente el banco de sangre. ¿Por qué? Pues porque entonces ahora ese paciente va a requerir transfusiones sanguíneas por la pérdida de sangre que tiene durante ese proceso de cirugía. Entonces, hay que tener cuidado al respecto. Y ya finalmente, para pasar a las dudas que ustedes tengan en relación al laboratorio y a todo este tema, voy a abordar este término o este índice denominado como INR, que seguramente lo han visto ustedes en algunos reportes de laboratorio, en donde algunos lo manejan como si fuera algo cotidiano. Este índice, el INR, que se utiliza tomando en consideración el TP de un paciente, lo vamos a determinar nosotros solamente cuando se trate de un paciente que esté en un tratamiento anticoagulante, ¿de acuerdo? Solamente. Si es un individuo que no toma o no consume anticoagulantes, a ese paciente no es necesario hacerle el INR. Este índice, como dice aquí, se utiliza para estandarizar resultados, específicamente de TP. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada marca de reactivos que ustedes pueden estar utilizando en el laboratorio utiliza un factor tisular que tiene una actividad distinta, es decir, que puede variar, como viene aquí establecido. Recuerden que es factor tisular el reactivo que nosotros utilizamos. Entonces, como cada marca comercial utiliza un factor tisular, uno que obtenido de cordero, uno obtenido de ratón, uno obtenido de conejo, entonces ese factor tisular varía y su actividad puede variar. Entonces, crearon este índice para poder estandarizar los resultados y para que de esa manera se pueda hacer una mejor interpretación en pacientes con tratamiento anticoagulante, ¿de acuerdo? Que son los de más cuidado en cuanto a estos tiempos. Así se calcula el INR a través de una división y utilizando esta potencia o este índice que debe de venir establecido, este ISI, debe de venir establecido en el inserto que viene incluido en sus reactivos. Ahí les debe de indicar cuál es el índice de sensibilidad internacional que tiene el factor tisular que ustedes están utilizando en dicho reactivo. Por eso es que entonces el INR nos permite estandarizar, pero aquí viene justamente la nota que yo les decía hace un momento. No es un dato el INR preoperatorio, ¿de acuerdo? Este INR, como es un valor estandarizado, nos va a servir para evaluar a pacientes con tratamiento anticoagulante. Entonces, no es un dato preoperatorio. Aquí están los resultados que pueden ser obtenidos del INR, en donde en base al resultado del INR es un indicativo para el hematólogo de cómo manejar la terapéutica de su paciente. Por ejemplo, si el INR da menor a 2, quiere decir que el paciente no está coagulando, de tal manera que entonces hay que aumentarle la dosis de el medicamento para que de esa manera pueda hacer procesos de coagulación normales, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, este índice, véanlo, no es preoperatorio, porque luego en el laboratorio queremos incluir este índice como parte de los preoperatorios cuando la utilidad del mismo es completamente distinta. ¿De acuerdo? Esas son algunas notas que quería yo incluir por la dificultad que seguramente algunos de ustedes tuvieron para poder o completar ese reporte que tienen que entregar ustedes el día de hoy. Entonces,